Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Voces de Mujeres, Liderazgos Transformadores, un espacio donde CEPA celebra y reflexiona sobre el rol de las mujeres en la transformación social, en la defensa de la democracia y la construcción de paz. Y bueno, hoy tengo el enorme gusto de conversar con dos compañeras que son amigas de muchos años de lucha, de trabajo y de la emoción también en la construcción de ideas, pero ideas especialmente por la democracia, que son Débora y Griselda Colina, en este espacio que nos van a acompañar con la oportunidad de contar quiénes somos y qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo entendemos esto que hacemos desde Ideas por la Democracia es parte de un liderazgo femenino transformador y cómo se está haciendo desde un momento crucial para la región, para el país del que somos, Venezuela, pero también a nivel global. Así que bueno, las presento. Griselda Colina durante más de 15 años se ha sumergido en la vibrante intersección de la democracia y las elecciones, la comunicación y los medios, forzando una carrera dedicada a amplificar la voz de las elecciones, a la voz de la sociedad civil, y su experiencia se centra en la comunicación política y los sistemas electorales, donde ella busca fomentar un compromiso democrático, informado y dinámico. En el 2015 fundó el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, una organización visionaria dedicada a empoderar a la sociedad civil para que defiendan derechos políticos y mantenga los valores democráticos con una determinación incrementable. También tenemos a Débora Van Berkel, que es una educadora con especialización en desarrollo local, activista social y en movimientos y gerente de organizaciones sociales, defensora de derechos humanos. Desde el año 78 se ha comprometido con la participación ciudadana, la formación cívica y con la promoción y la defensa de la democracia. Los inicios de su militancia se dieron como miembro del equipo coordinador del Movimiento de Integración de la Comunidad, MIC, a finales de los 70 y desde entonces ha asumido distintas responsabilidades, entre ellas directora ejecutiva del Grupo Social CESAP, coordinadora de Ciudadanía Activa, vicepresidenta del Instituto Venezolano de Estudios Sociales, INVES, y presidenta de Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil venezolana por 9 años. Desde esa posición representó a las organizaciones venezolanas en distintos espacios de articulación, como Cívicus, Mesa de Articulación de América Latina y el Foros. Tuvo un breve espacio como activista político en los años 90, por lo cual fue electa concejal suplente del Distrito Capital de Caracas. Actualmente se dedica al impulso de la iniciativa de Ideas por la Democracia. Y bueno, aquí hay dos temas claves para nuestro espacio de voces de liderazgos transformadores, pero especialmente para el contar con Débora y Griselda aquí, que es la democracia y que son los liderazgos femeninos. Así que esa es mi primera pregunta para ustedes y agradecerles que están aquí. ¿Por qué es tan urgente hablar hoy en día de democracia y por qué la voz de las mujeres y la voz de la sociedad civil es referente o es importante o es referente en este espacio? Así que bueno, anímense a contestarnos esto porque sé que desde la práctica y de la emoción es parte de lo que ustedes se han dedicado, como lo hemos visto en sus trayectorias, toda su vida. Así que las escuchamos. Débora, Griselda, el espacio es de ustedes. Bueno, me animo con esta invitación que nos hace Vivi. Muchísimas gracias por este espacio. Un gusto de verdad compartir con ustedes dos esta conversación. Una conversación que toca muy directamente al rol que nosotros desarrollamos, ejercemos, promovemos en nuestras sociedades. Y para nosotros la democracia, los que nacimos en la Venezuela de los años 50, la democracia parecía algo dado, algo natural, algo que estaba ahí y que no tenía ninguna duda nadie de que era el sistema, de que era nuestro sistema, por lo menos en Venezuela, y veíamos al mundo con ese prisma. O sea, era el mejor sistema, era el que funcionaba y sobre el que no había dudas. Eso empezó a hacer aguas y empezó a cuestionarnos a nosotros en nuestra ubicación en el mundo, qué pasaba con nuestro sistema y nuestro régimen político, pero también qué pasaba en nuestra sociedad, porque no es solo entender la democracia como régimen político, el mejor entre todos, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, aún con sus imperfecciones, sino que también es un modo de convivencia, de vida,
un modo de interrelación social, un modo de reconocimiento y respeto a la diversidad y a la posibilidad de darnos eh, una vida que permita el desarrollo de todos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y desde esa dimensión, nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo no solo en Venezuela perdimos eso y estamos en una tarea titánica de recuperación de los espacios y la posibilidad de una resignificación y nuevo abordaje de la democracia para Venezuela, sino cómo es un desafío que trasciende nuestra frontera, es un desafío de toda la región, de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, pero también del mundo, y que no es una situación dada ni una situación fácil en otras regiones, y sentimos con mucha tristeza la dureza de la vida de las mujeres en otras latitudes donde ni siquiera tienen el derecho a existir en la vida pública. Entonces, para nosotros, entender la democracia y las mujeres es entender el derecho a la existencia misma y a la coexistencia en unas sociedades más respetuosas, abiertas y que generen la posibilidad de la vida para todos con bienestar y justicia. Eso es todavía una aspiración y un desafío, y en eso andamos. Dice, y fíjate, gracias Débora, porque, bueno, lo que decías es que lo damos por sentado, pero es más relevante cuando hablar de mujeres, democracia, en un contexto autoritario. ¿Cómo cambia esa visión que antes dábamos por sentado, que era natural, en un ejercicio de ciudadanía y de liderazgo de la sociedad civil, hablando por la democracia? Mira, yo también de verdad agradezco el espacio porque además estamos como llevando a un espacio nuevo una conversación que siempre tenemos nosotras. Desde que nos conocemos siempre hemos tenido estas conversaciones y siempre además nos hemos visto tres mujeres que trabajan y que son defensoras de derechos, nos hemos visto conversando de política, una política distinta y una política que vemos y que nos toca resignificar. Eso es lo primero que yo creo que hay que decir. ¿Cómo entendemos la política? Hoy en día el concepto de política está muy desprestigiado. Quienes digan que hacen políticas los ven como mal, como feo, incluso a actores políticos partidistas que aspiran al poder, no como nuestro caso, nosotros aspiramos a cambiar el estado de las cosas, que aspiramos que esa democracia que hoy está tan abatida, que hoy está tan criticada, que bueno, que vuelva a tener sentido para la gente. Entonces yo creo que eso es parte de los desafíos que tenemos, de las conversaciones que siempre hemos tenido, y agradezco el espacio que nos das, Vivi, para poder conversar de esto, porque creo que nos toca volver a poner el acento en los beneficios cotidianos que nos da la democracia. Nos toca enseñar y hacer pedagogía sobre eso que perdimos. Nosotras somos tres mujeres de tres generaciones distintas, además, eso hay que decirlo. Aquí hay tres generaciones que vivieron la democracia distinta, pero hoy en Venezuela y en el mundo hay grupos de personas que no han conocido lo que es vivir en democracia. Entonces, entender lo que es la democracia con sus desafíos, con sus debilidades, pero además con las fortalezas y con lo perfectible, que puede ser como un sistema que nos permita aspirar a tener una mejor vida y entender la política también que nosotras estamos haciendo, la política que ejercemos como una acción individual para el bien común. Eso yo creo que es parte de los retos que tenemos hoy en día y por eso celebro que estemos hoy aquí reunidas conversando sobre democracia, sociedad civil y participación ciudadana. Así es, Grises, y bueno, como decías, en contextos autoritarios, que es el que nosotras hemos vivido en los últimos años y en nuestro trabajo, pareciera que hablar de democracia se hace mucho más complejo, pero bueno, eso ha sido lo que nos hemos dedicado y no solo eso, desde allí y desde ese deseo de hablar y de hacer vigente la democracia, nace Ideas por la Democracia. Entonces, muchos ya conocen, porque pues, ha sido una iniciativa pública, hemos tenido muchos eventos y actividades que han podido participar, pero quizás
no todos saben la historia, las anécdotas detrás de esto que llamamos Ideas por la Democracia, que ha sido un esfuerzo conjunto de los últimos años. Entonces, bueno, cuéntenos, y si quieres empezar tú, Griselda, y sobre todo, yo hablando aquí se me ocurrieron algunas anécdotas de nuestro pasar y de esta motivación y de por qué tiene sentido hoy un espacio como Ideas por la Democracia. Mira, yo creo que justamente para hacer un poco de historia de lo que ha sido nuestra coherencia en mantenernos en esta conversación y en esta acción, en este accionar por la democracia, pues ya nosotras desde 2015, creo que nos conocimos tú y yo, Vivi, entendíamos que sí, que teníamos que defender los derechos, que teníamos, además tú fuiste, yo creo que una de las primeras que me enseñaste este tema de las 3D de los derechos humanos, que teníamos que documentar, denunciar y difundir. Y además de eso, entendimos ya bien adentrado el tiempo, ya en 2019, 2018, 19, bueno, que además de documentar, denunciar y difundir, teníamos que ir un paso más allá. Nos tocaba asumir un rol distinto, nos tocaba incluso ver las posibilidades, nos tocaba tener ese pensamiento político y tener esa acción que pudiese incidir en los actores que tomaban decisiones. Ese fue un reto que asumimos no con facilidad, porque además hay que decir que en Venezuela, no así en todos los países, pero sí en Venezuela, esta relación partidos políticos, sociedad civil y gobierno o Estado siempre ha sido muy compleja, ¿no? Entonces era muy difícil entender cómo unos defensores de derechos humanos podían estar hablando de política. De hecho, todavía hay gente que dice, no, pero ella es defensora de derechos humanos, ella no habla de política. Y yo creo que lo que estamos diciendo desde Ideas por la Democracia, desde nuestra fundación, desde nuestra génesis, es que sí hay que entender la política, sobre todo en el caso de Venezuela, donde justamente hay un conflicto político que fue el que cimentó todas las bases para toda esta crisis humanitaria compleja que vive el país. O sea, esa es una realidad, no podemos dejar de comprenderla, pero además también nos tocó entender luego que hicimos esos primeros pasos de acción sociopolítica, nos tocó entender que el Estado, que ese régimen autoritario, también tiene la capacidad de tocarte y de hacerte daño y de anularte y de cooptar esas posibilidades. Entonces, entender que hay que prepararse para poder interactuar frente a un régimen autoritario que te quiere dividir, que te quiere fragmentar, es parte de los aprendizajes que tuvimos en esos primeros pasos que dimos de acción sociopolítica y que los tenemos muy claros hoy en Ideas por la Democracia. Sí, no, y yo aquí recordando las anécdotas, recuerdo una de, bueno, y contigo, Grise, ir al CNE, plantear las cosas desde el punto de vista técnico, pero después tener que estar reunidas haciendo incidencia política con los actores en la Asamblea Nacional y cómo esa acción tenía que tener un abordaje y un entendimiento de un contexto autoritario, de una falta de institucionalidad, donde pues lo que exigíamos tenía toda la cabida, pero donde la realidad nos daba otros límites. Y desde allí incluso queríamos replantear que con base en estos derechos hubiese una transformación social. Y Débora, con esa anécdota, que si bien es cierto es muy venezolana, parte de Ideas por la Democracia, y quizás tú lo puedes contar mejor, Débora, por toda tu experiencia regional, ha sido que no se quedó en Venezuela, que si bien es cierto tiene su corazón y su arraigo en lo que hacemos por y para Venezuela, estas Ideas por la Democracia ha sido orgánicamente y naturalmente una visión que le atiende o que atiende a la región. ¿Cómo fue parte de ese proceso, si lo puedes contar, cómo lo descubrimos y cómo ha sido también parte de lo que estamos desarrollando? Muy interesante esto, Vivi, porque el tema de la relación de sociedad civil y política y las mujeres como un factor clave en estos procesos no es algo nuevo. En los años 80 el tema de los movimientos sociales fue, bueno, irrumpió en nuestras sociedades, en toda la región, en el mundo, con mucha fuerza, y las mujeres fueron pioneras en el impulso de estos movimientos para la democratización. Y en Venezuela, por ejemplo,
el tema de la reforma del Código Civil fue todo un hito que unió todas las mujeres de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, y eso fue un momento de mucha ebullición de la participación y el posicionamiento de la mujer como un liderazgo activo y clave. Y cómo eso lo tuvimos luego se fue perdiendo un poco por el tema de la ideologización de estos procesos, la confrontación de eso desde actores de poder para romper las capacidades ciudadanas de articulación y de autonomía. El tema de la autonomía y la articulación desde la sociedad civil han sido permanentes luchas y que afloran en estos momentos. Nosotros como Ideas por la Democracia vivimos un momento clave que estando a nosotras en otro espacio donde construíamos la idea de una gran articulación de la sociedad civil por el cambio democrático, vimos de primera fila como protagonistas de eso, cómo desde el poder se rompió esa posibilidad, justamente llevando actores de ese espacio a ser más cercanos a sus intereses y a la agenda de la estabilidad del régimen que del cambio realmente hacia la democracia. Y viendo eso, vimos nosotras la necesidad de crear un espacio autónomo donde siguiéramos trabajando desde una acción de liderazgo social, pero con perspectiva política, porque no queremos el poder para nosotros llegar a cargos de representación, pero sí estar ahí en los procesos de toma de decisiones para el cambio democrático. Vimos la necesidad de seguir trabajando, reivindicando ese tema de la autonomía, pero desde una perspectiva regional, porque este desafío no es solo Venezuela. Y nos hemos encontrado con colegas de Nicaragua, nos hemos encontrado con colegas de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Perú, donde las exigencias pueden ser distintas en un momento o las características de su lucha por sus propios contextos y sus realidades culturales y sociales y políticas, pero que en el fondo la lucha es lo mismo, la lucha por la participación, la lucha por sociedades democráticas y la lucha porque las mujeres sean reconocidas realmente en ese rol protagónico de cambio. Mira, Vivi, y yo creo que ahí, perdón, para complementar algo de lo que está diciendo Débora, que me parece importantísimo. Yo creo que justamente si algo hemos aprendido los venezolanos también es que hay patrones que uno puede identificar. Yo creo que nos negamos por muchos años y decíamos, no, Venezuela no es Cuba, no, Venezuela no es como Nicaragua, no, Venezuela no es como Colombia, Venezuela no es como El Salvador. Y es verdad, no es lo mismo, pero hay patrones que estos liderazgos autoritarios se copian, son como recetas. Y si algo tenemos claro los venezolanos es que tenemos esa responsabilidad. Hoy tenemos la responsabilidad de decir cuál es esa receta que funcionó en Venezuela, cómo esos liderazgos, liderazgos autoritarios han hecho para quedarse en el poder, para desmantelar la democracia, para desmantelar incluso el tejido, destruir ese tejido social, no solamente de los actores políticos, sino también de los actores sociales. Esa sofisticación de los liderazgos autoritarios tenemos que nos toca decir cómo se hizo en Venezuela para que en otras instancias, en otros países donde sí hay democracia, donde todavía hay instituciones, pues la situación no llegue a mayores y se pueda avanzar y mantener la democracia. Bueno, en esto que me hacen pensar en todo el tema de, bueno, las referencias que tenemos para esta lucha que es tan compleja y tan difícil. Y pues estamos en los predios de algo inédito, que es que la entrega del Premio Nobel de la Paz lo va a recibir una mujer y una mujer venezolana. Y es justamente por su reconocimiento a la defensa de la democracia y su acción política para la transformación en un contexto autoritario. Y esta me gustaría que la reflexionaran las dos, porque además sé que hemos hablado bastante de eso y justamente creo que esto es un poco lo que tratamos de transmitir en este espacio en CEPAS, cómo los liderazgos femeninos son transformadores. ¿Cómo analizan ustedes, cómo ven este premio a María Corina por la defensa de la democracia en este contexto tan complejo para Venezuela?
Creo Mira, que lo si quieres, primero Muy bien que las adelante, dos no, salieron. adelante, Débora. No, seguro que lo podemos complementar, pero Claro. creo que lo primero que yo me atrevo a plantear es el valor mismo del premio. O sea, hemos oído algunas voces tratando de como minimizar el sentido de ese premio o su importancia o el hecho de que llegue en estos momentos a Venezuela y a una venezolana. Y creo que lo primero que hay que dejar claro es que ese premio en sí mismo tiene un valor muy grande para la humanidad. Es decir, es cómo tú reconoces personas y contextos y países y situaciones que requieren ser visibilizadas a nivel del mundo y ser identificadas como unos elementos claves para la humanidad, para tratar de alcanzar ese sentido de la humanidad. Y creo que eso no está en discusión y creo que más bien lo tenemos que poner como un punto importante para arrancar. Luego, el tema del premio, en este caso, para María Corina Machado, Venezuela, en el contexto que estamos, yo creo que primero es un reconocimiento al pueblo venezolano. O sea, un reconocimiento a una lucha que es una acción colectiva, una acción cívica y política, pero es una acción que trasciende unas realidades particulares y están siendo vistas a nivel del mundo como un ejemplo de lo que significa la lucha por la democracia y cómo un pueblo se compromete con eso. Porque en este caso es reconocida a una persona como María Corina como líder, pero no porque alguien lo dijo o porque alguien quiere que sea, sino porque el mismo pueblo venezolano en unas elecciones y en un proceso previo de una gran movilización política le dio esa relevancia a su liderazgo y la reconoce. Y ahora el mundo lo reconoce. Pero primero fue el pueblo venezolano. Entonces está íntimamente ligado el premio de ella con el pueblo venezolano. Y por último, el hecho de que sea mujer, de que sea una mujer que ha tenido una trayectoria social y política clara, transparente, que puede ser auditable en su trayectoria y una mujer que siempre ha tenido un verbo claro, directo y que ha demostrado un coraje, independientemente de lo que pueda apreciar en los distintos polos de la política o de la visión ideológica, nadie puede decir que no sea una persona con un gran coraje y con una gran disposición al servicio público. Entonces creo que eso es un elemento fundamental en su reconocimiento y más allá de las diatribas políticas, creo que los venezolanos tenemos que reconocerlo. Mira, para mí el premio a María Corina Machado también debe ser leído como un avance y como una forma de entender la paz en este tiempo tan convulso. O sea, yo creo que hay un mensaje directo que está mandando los organizadores del Premio Nobel de la Paz cuando le dan este premio. Hay que recordar quiénes estaban también postulados y deciden dárselo pues a una mujer venezolana, política, pero además que ha tenido no solamente esa valentía de enfrentarse a un régimen, a uno de los peores y más cruentos regímenes que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? En la historia del mundo, sino que también ha tenido la sensibilidad de conectarse con la gente. Yo creo que no es menor eso que logró María Corina Machado, que en un país como Venezuela, donde los partidos políticos están desmantelados, fueron desmantelados, donde la mayoría de los actores políticos, todos masculinos, perdieron la conexión y no saben leer a la gente, que ella en una elección primaria haya logrado el 94% de los votos. Eso es importante, eso es inédito, eso es importantísimo. Eso nos dice algo no solamente a los actores políticos, a las mujeres políticas les manda un mensaje: se vale tener voz, se vale disentir y se vale hablar con la verdad y con honestidad. Esas son cosas que también las mujeres que trabajan y que están en la política
tienen que aprenderlo como una lección positiva. Y yo creo que este premio justamente habla de esa conexión, pero habla también de una nueva forma de hacer política, una política que es honesta, pero una política que también es sensible. Porque cuando veíamos, por ejemplo, a mí siempre voy a recordar esas imágenes de la campaña electoral de 2024, cómo se le acercaban a María Corina los niños, cómo se le acercaban las mujeres, los hombres llorando, cómo esa mujer despertó la esperanza de tantos y tantas venezolanas que querían un cambio, que veían en ella una posibilidad de cambio y de una vida mejor. Yo creo que esas son las cosas que hacemos las mujeres y mucho más las mujeres en política. Y yo creo que si algo hay que recalcar de este premio es que sí, es de los venezolanos, pero es un mensaje también a la nueva forma, a una nueva forma de hacer política desde las mujeres, desde lo femenino y desde la conexión con la realidad y con la honestidad. Sí, bueno, y es muy emocionante el que hayan referentes femeninos y liderazgos transformadores y que sea de una mujer y que sea venezolana y además, como tú decías, Griselda, como referentes de construcción de paz, la lucha por la democracia. Y nosotras le hemos puesto un nombre y aprovecho, le hago la publicidad aquí a nuestra nueva editorial de Ideas por la Democracia, que los invito a visitarlas en nuestra página web de Ideas por la Democracia, que se llama La Paz del Coraje Democrático. Esa paz que lidera, esa paz que transforma, esa paz que se centra en la dignidad y que además donde las mujeres están liderando, están transformando. Pero esa paz también, y yo sé que este es un tema difícil, pero nosotros lo hemos abordado y lo hemos entendido y lo hemos metabolizado, esa construcción de paz y esa acción política muchas veces se puede desvirtuar. Se puede desvirtuar en una paz normalizadora, en una paz autoritaria, en una acción política que es coaptada por los actores o por la politiquería. Eso también lo hemos aprendido en nuestra experiencia, en iniciativas que incluso hemos tenido que desmarcarnos porque dejaron de corresponderse con nuestros valores y con esta acción. ¿Qué le dicen a esa sociedad civil que muchas veces no hace paso porque siente que la acción política es una acción solo de los partidos o por partidizada? ¿Cuál es la acción o la denominación de acción política por la paz, por los derechos humanos y por la democracia, que no se pervierte, que se mantiene en este terreno complicado, pero que sabe cuáles son sus límites y no los traspasa y no pierde la confianza? Sé que aquí tenemos muchas anécdotas, sé que aquí tenemos muchos cuentos, pero ¿cómo lo ponemos en términos de que quienes nos escuchan y se están animando con esta propuesta de liderar, de transformar, de hacer acción desde la política con P mayúscula de transformación, se animen y crean esta propuesta más que se asusten y digan, no, no, nosotros no nos metemos en ese tema? Dice Débora, Débora, ¿te animas? Mira, para hablar como decimos nosotros abiertamente, eh, como, como, como compañeras, como amigas, nosotros no podemos apostar a una paz bobalicona, a una paz domesticadora, a una paz que se asemeja a un rol de la mujer como justamente la que hace el trabajo de acoplar factores de la sociedad y procesos a unos intereses que están más allá de ella y que responden a otros y que muchas veces responden a patrones de dominación desde una hegemonía vista desde los hombres. O sea, la política es de los hombres y la acción de la mujer es acompañar para hacer que esa sociedad se acople a esos intereses. Y eso también lo estamos viendo en Venezuela. Parte del liderazgo de lo que comentábamos de María Corina ha sido también enfrentarse a esa visión del machismo dentro de la política, donde la mujer tiene una posición para acompañar, para dar soporte, pero no para liderar y para ser protagonista del cambio. Y yo creo que ahorita hay una reacción de eso en nuestra sociedad y nosotras en una otra forma encarnamos esa búsqueda de una posibilidad de transformar con un rol distinto al que históricamente responde a esos patrones. Entonces,
enfrentar la visión de la paz desde esta visión es distinta a de la otra visión. Y creo que hay que encararla así. La paz se construye, pero no bajando la cabeza. La paz no se construye adecuándose a los intereses de una agenda particular. La paz no se negocia en función de intereses de unos pocos contra unas mayorías. Entonces, si encaramos eso así, el desafío es muy grande, pero a la vez es el que nos va a permitir ir en la ruta del cambio democrático. O sea, no hay posibilidad de democracia si no construimos una paz verdadera, una paz transformadora, una paz que nos reconoce a todos y nos permite una convivencia basada en respeto a los derechos y basado en una institucionalidad y una gobernabilidad que reconoce eso y que trabaja por el bien común y de todos en la sociedad. ¿Y cómo eso trasciende nuestras fronteras? Esto es una lucha que nos une a todos nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica. Nosotros que nos relacionamos con distintos grupos, las peleas, la lucha, la confrontación de las mujeres por el tema de un puesto de reconocimiento en todos los espacios y en la política es muy claro. Lo que pasó con la presidenta de Bolivia y cómo fue recluida, presa por 5 años por un régimen, es una muestra de cómo la mujer puede tener un valor que muchos actores buscan minimizar y eliminar de sus posibilidades de liderazgo y transformación. Entonces creo que es una tarea que combina democracia, paz y rol de la mujer para asumir una posición de transformación con claridad política, con acción social y con capacidad también de liderazgo reconocido. Y para darle la palabra a Grisela, porque creo que vamos tejiendo estos conceptos de paz, democracia y mujeres, y ahí enarbolando cuáles son sus conexiones, cuáles son esos límites, y cuáles son eso que tú decías, esa paz bobalicona, Grisel, Débora, porque definitivamente, y lo hemos hablado en otros espacios, en contextos autoritarios, sobre todo estando en el terreno, la necesidad de sobrevivir y de estar en una acción que no sea aprovechada por el contexto autoritario para eliminarte es parte de una de las prioridades. Yo he llamado eso el derecho a sobrevivir. Pero por otra parte, ¿cómo no te traicionas? ¿Cómo mantienes esos valores en la lucha y cómo no eres instrumentalizado por los propios mecanismos del poder y de la coacción que saben también muy inteligentemente, y eso es lo que también caracteriza a los autoritarismos, hacer uso de esta sociedad civil no polarizada o esta sociedad civil que promueve una paz, pero es una paz que nosotros también, este es un editorial más viejo, pero también los invito a visitarlo, que es una paz autoritaria. Grise, ¿cuáles son esos límites y cómo establecer las diferencias claves y claras entre ser unos constructores de paz con la base en la dignidad y la democracia, o apoyar una paz autoritaria o normalizadora? Mira, los límites, Vivi, están en los principios, en en los valores y en la actuación democrática. Yo justamente recuerdo que en una de las situaciones que tuvimos en procesos anteriores de articulación, también de esfuerzos de sociedad civil, una de las cosas que nos hizo irnos de otros espacios donde nosotras fuimos fundadoras, era porque se convirtieron en espacios que no eran democráticos. Entonces, cuando tú ves y tú sientes y ya tú estás consciente de que estás siendo parte de espacios que no son democráticos, eso no puede llevar a nada que produzca democracia. Eso es lo primero, ahí están los principios y los valores, la visión que tú tengas clara de lo que estás haciendo sirve para construir más y mejor democracia. Ahora, en este momento, hay que decirlo también, estamos enfrentándonos, mira, a la construcción de un nuevo orden mundial. O sea, ese orden mundial que conocimos, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y que sirvió para hablar, para reconocer los derechos humanos, para plantearnos todo, incluso el multilateralismo que hoy conocemos y que hoy está en franca
discusión y debilidad por las fallas, por las falencias, por los desafíos que aún presenta. Bueno, frente a eso, nosotros yo creo que justamente dar esta conversación de que sea principista, que mantenga los valores, pero que se adecue y que entienda que hay una realidad que está avanzando. Eso nos toca dar esa conversación. Yo creo que si algo también hemos hecho nosotros en Ideas por la Democracia es justamente conversar, darnos tiempo para la reflexión y no para la reflexión con nosotras mismas, con la reflexión con distintos, con pares en la región, con personas de la sociedad civil en otros países que están viviendo situaciones similares o distintas. Yo creo que esas conversaciones son las que nos permiten justamente reafirmar nuestros valores, reafirmar nuestros compromisos y saber que estamos en el camino correcto, que no estamos transitando un camino que nos conduzca a una paz autoritaria, a una paz bobalicona, a una paz que no conduzca a democracia. Eso no es paz. Y yo creo que justamente esas son conversaciones no cómodas, para nada cómodas, pero muy necesarias, que hay que dar en estos momentos. Y yo creo que estamos nosotras en el camino de darlas, estamos en el camino de propiciarlas y también de generar propuestas para fortalecer la democracia en cada uno de los espacios, desde lo más cotidiano hasta lo más grande, que quizás nosotras no vamos a tener la capacidad de estar allí, pero sí la incidencia y el poder de ver que esas cosas van a cambiar y van a tener una construcción democrática. Bueno, definitivamente. Yo incorporaría algo ahí que no puedo dejar de meter en la conversa, que es un tema que no es solo la lucha en los grandes espacios de la política o los grandes líderes. Esa es una lucha de todos nosotros en nuestra vida diaria. Y hay una invitación a el lenguaje, la forma como nos expresamos, la forma como nos relacionamos y cómo defendemos nuestro tejido social, familiar, comunitario. O sea, una paz no se construye solo por unos líderes hablando o por una ley que promulgue uno u otro actor político. Una paz se construye también uniendo esas luchas con esa lucha diaria donde nosotros mismos no nos permitimos transgredir el respeto humano al otro. Cosas tan duras que escuchamos día a día, peyorativas, donde la mujer es la protagonista, aunque los liderazgos que asumen la coordinación son hombres, cuando oímos frases tan terribles como las viejas del club o las locas de una localidad en la ciudad de Caracas, las locas del cafetal. O sea, cómo estigmatiza el rol de la mujer en los procesos políticos, pero de lo más bajo. O sea, cómo nosotras mismas, como mujeres, no permitimos eso, cómo eliminamos eso y cómo confrontamos esas acciones que buscan rebajar a lo peor lo que es la acción social, cívica y política de las mujeres, pero en este caso relacionados con procesos mucho más complejos a nivel de toda la sociedad, pero que se enmarcan desde lo más cercano a la base social, a la familia y a las comunidades. Eso sí está en nuestras manos. Romper con eso está en nuestras manos. Y construir paz respetuosa, pero a la vez con exigencia para la real democracia y los principios y valores, también está en manos nuestras. Y creo que esa es nuestra invitación también. Bueno, justamente allá iba con mi pregunta y vas a tener un poquito más de tiempo para hablar sobre ello, porque definitivamente no se puede hablar de paz sin hablar de democracia y no se puede hablar de democracia sin participación de las mujeres en esa democracia y con liderazgo femenino. Pero, ¿qué tienen esos liderazgos femeninos? Que sean transformadores, que es un poco lo que proponemos aquí. ¿Qué los hace diferentes a otros estilos de liderazgo? Y creo que es parte tenemos este liderazgo referente que ya hablábamos de María Corina, pero cómo está a nivel local, cómo está a nivel de las barriadas, cómo está a nivel de los municipios, las localidades, cómo vemos ese estilo de liderazgo femenino transformador y referente que también promovemos desde Ideas por la Democracia. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que manejar como en dos líneas. Uno, el liderazgo de la resistencia. Si algo hemos nosotros aprendido y reconocido, cosa que muchos no teníamos, era cómo construir
un liderazgo y una capacidad de resistencia ante los embates autoritarios y ante los cambios de una sociedad que procura la dominación y no la libertad. Y cómo el liderazgo femenino ha liderizado, cómo ha estado en la primera línea para trabajar esa resistencia con la atención tanto a la dinámica propia, personal, familiar, comunitaria, como en los grandes procesos de deliberación y de acción política. Esa resistencia está allí y las mujeres y los venezolanos en toda su dimensión hemos tenido que aprender por la fuerza, en los momentos más terribles, por la vía de las experiencias más duras, enfrentando muerte, exilio, prisión, circunstancias que pensábamos que no íbamos a vivir más nunca en nuestra sociedad y lo hemos tenido que encarar. Ese es un liderazgo, esa es una posición, pero también hay un desafío y una acción que está en la transformación. ¿Cómo no quedarnos solo allí, en la respuesta del no querer, del no aceptar, sino en la tarea de construir lo que sí queremos que sea? Y eso tiene que ir acompañado de unos procesos muy complejos, pero que no son excluyentes. Están de la mano. Resistir y construir, exigir y demostrar. O sea, esas dos líneas de acción tienen que encontrarse y no quedar en la partícula de lo aislado, de lo personal, de que cada quien resuelve. Ahora tenemos que construir en nosotros, tenemos que resolver esto. Nosotros construir el nosotros nuevo que queremos, que nos dé una base para poder reencontrarnos e identificarnos como ciudadanos con los mismos derechos y como los mismos deberes para hacer una sociedad más justa. Cómo poder reconstruir ese tejido de la sociedad venezolana y de la sociedad latinoamericana para entendernos también entre nosotros y no por la vía de la confrontación de ciertos liderazgos políticos, sino encontrarnos en nuestras aspiraciones como pueblo, como sociedades, como sociedad civil que construye una realidad distinta a la que ha heredado, pero que se compromete con una posibilidad de futuro distinto. Entonces, ahí creo que nos encontramos hoy en Venezuela y en la misma Latinoamérica y en el mundo. Y un tema que debe cruzar, y aquí cierro, el tema de la solidaridad. O sea, no podemos construir paz, no podemos construir democracia, no podemos construir liderazgos transformadores si no incorporamos la comprensión del otro y la solidaridad con el otro, como muchos hemos demostrado en Venezuela, en una atención a una emergencia humanitaria que ha sido dura y persistente y que está allí y que ha encontrado entre los mismos venezolanos la posibilidad de resistir esas realidades. Pues tenemos que pasar de esa resistencia a una construcción de una sociedad distinta y darnos la oportunidad política para hacerlo. Grisel, en todo esto que nos está diciendo Débora, que definitivamente son retos que enfrentamos las mujeres, hay un tema siempre personal y en esto bueno, ustedes, tú que eres una mujer líder referente, ¿cómo se sobrelleva sin perder la voz? Porque lo decíamos, es entender que Evangelina García Prince, recordada defensora y feminista venezolana, siempre decía, tu voz es tu poder, ¿no? Y lo referían justamente al hablar de esto que ha caracterizado a los liderazgos femeninos. ¿Cómo se afrontan estos retos que nos planteaba Débora personalmente sin perder esa voz? ¿Qué implica para los liderazgos femeninos transformadores, a ti en tu experiencia personal, en este contexto y en esta gran idea de tener ideas por democracia para Latinoamérica, para Venezuela y para todos aquellos que están en un contexto autoritario? Mira, yo diría que esta es una situación que nos llama a ser cada vez más humanos, a tener una aproximación humana a todo lo que hacemos y a entender que incluso a nosotras las que hacemos análisis político, nos toca ser cada vez más humanas. Y humanas en el sentido amplio de la palabra, humanas en el sentido también de reconocer que nos podemos equivocar,
que tenemos fragilidades, que tenemos debilidades, que también sufrimos. Yo creo que esa es parte del reconocimiento y de esa nueva política. Y yo creo que Venezuela ha sido, o sea, Venezuela está llegando a un fin de ciclo político justamente en un momento en que en el mundo se está dibujando un nuevo orden, en el que un nuevo orden mundial se está dibujando y no sabemos cómo va a quedar. Bueno, en esa construcción, en ese gerundio, Venezuela está llegando a un fin de ciclo, además encarnado, motorizado, promovido y conectado principalmente por una mujer. Eso nos tiene que decir algo. Hay una energía femenina completamente allí presente, una energía de lo no conocido. Yo recuerdo que Débora siempre nos ponía una anécdota y nos hablaba de que las mujeres tenemos además esa capacidad de saber, de mantener la esperanza aún en los momentos en los que no sabemos si una situación va a ir bien, porque las mujeres, a las mujeres que se embarazan, que se han embarazado, nunca saben si ese hijo va a estar bien, si ese niño va a nacer perfecto, bien, con todos sus órganos, bien. Y la verdad, y que a pesar de eso, las madres van hacia adelante, las madres quedan embarazadas, las mujeres quedan embarazadas y las madres tienen a sus hijos y si son hijos que tienen algún tipo de problema, también van hacia adelante. O sea, esa es la esperanza que debemos tener y esa es la fortaleza que tenemos las mujeres. O sea, yo creo que si hay algo que transforma es esa capacidad de poder, lo leí el otro día, ojalá podamos, después de todo el horror que hemos vivido en Venezuela, después de todo el horror que estamos viviendo en el mundo con estas guerras en Gaza, Israel, Ucrania y Rusia, ojalá nos quede algo de ternura. Y yo creo que ese es el rol de las mujeres también, demostrar que podemos tener ternura para afrontar con humanidad, con amor, todo lo que nos viene y para darle a la política un nuevo sentido. Un sentido que bien lo decía Hannah Arendt y no por nada la escogí a ella. Yo creo que yo me quedo con ese significado de la política que nos da Hannah Arendt, que es eso, cómo nosotros desde lo individual trabajamos para un bienestar común. O sea, ese es nuestro trabajo, ese es el liderazgo transformador que necesitamos, eso es lo que apostamos y además lo hemos visto. Lo interesante, lo positivo, que esto no es una cosa que estamos hablando nosotras, nada más, y que lo hemos visto en Venezuela. No, nosotras que hemos estado además en distintas regiones, trabajando con otros países, con otros liderazgos políticos, hemos visto cómo hay gente joven, además los jóvenes, los y las jóvenes, que están metiéndose en la política, haciendo política, lo hacen de una manera distinta. Y yo creo que eso también aviva la esperanza, eso nos da más fe para seguir adelante y para continuar en este trabajo. Bueno, se nos acabó el tiempo por ahora en esta ventanita, pero yo quisiera hacerles una pregunta a las dos justamente para cerrar y que tiene que ver con esa ternura que nos hablaba Griselda de imprimirse en la política, pero sostener nuestra acción transformadora. Porque bueno, ¿quiénes las cuidan? ¿Cómo se cuidan mientras lideran? Sabemos que hay facturas que pasa la familia, pasa el cuerpo, pasa la salud, pasa todas las dimensiones de las mujeres y que nunca logramos tener ese equilibrio. Pero ¿qué han podido hacer ustedes para sostenerse en este camino y lidiar con propósito, pero también con autocompasión, autocuidado y sostenimiento, que es parte de lo que puede que estos liderazgos transformadores sean sostenibles? Para otras mujeres que están en este camino, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo se sostienen? El cable a tierra, Débora. Yo creo que es algo que por mucho tiempo se ha hablado mucho, el tema de la vida con propósito. O sea, cuando tú tienes un propósito en la vida, tienes un objetivo clave, eso te mueve. Y cuando crees en eso y tienes valores fundamentales, te entregas con pasión a esa búsqueda, pues te permite siempre buscar ese equilibrio que no te aleje de ese camino que tú estás buscando. Yo, siempre está la historia de las personas que sobrevivieron campos de concentración, muchas experiencias, muchos testimonios de gente que dice, yo sobreviví porque tenía un claro propósito de sobrevivir
para contar los horrores que vivimos, pero también para reivindicar la memoria de todos los que no pudieron salir de allí. Y siempre pensé y confié en que iba a poder salir por eso. Ideas clave muchas veces nos mueven más allá de las realidades del contexto que vivimos. Y yo creo que los venezolanos en los últimos años hemos estado descubriendo ese propósito común y nos hemos ido alineando con ese propósito común y se ha generado una fuerza que crece día a día, que es una fuerza transformadora. Y la idea es el respeto también, el respeto al otro, el respeto a la diferencia, pero no a la aceptación de prácticas que vayan en contra de ese sentido de humanidad del cual nos hablaba Griselda. Entonces, hay liderazgo en la sociedad que también son muy negativos, que tienen la misma pasión, que tienen un objetivo claro, que tienen una base de desarrollo que les permite estar en la primera línea de combate de su visión y de su proyecto que va en contra de los demás. Entonces, es entender que nos estamos enfrentando también a otros propósitos que son totalmente distintos a lo que nosotros buscamos, que es la paz, la democracia, la convivencia, los derechos. Entonces, nos tenemos que unir. O sea, no hay que tener el propósito personal y el equilibrio personal, pero también tenemos que unirnos al otro. No es solo yo, es el nosotros, es la otredad, es cómo me encuentro con aquel que puedo construir y edificar una vida distinta, que a lo mejor no lo voy a ver, probablemente, pero voy a dejar mi semilla, voy a dejar plantado algo que va a ser una realidad diferente, positiva para los otros. Me acuerdo una vez, una anécdota muy personal, en nuestra casita de playa con mi esposo, que ya murió hace unos años, se nos murieron unos lindos cocoteros que teníamos, estábamos muy tristes porque, bueno, se había perdido. Y la decisión no fue, bueno, quejarnos más. Fuimos y compramos unas nuevas plantas, las sembramos chiquiticas, las llenamos toda la playa y un amigo nos preguntaba, ay, pero ¿para qué van a sembrar eso? Eso para que ustedes vean ese cocotero, eso hace como entre 15 años. Y mi esposo le dijo, no importa, pero a mí me queda la satisfacción de que yo lo sembré, aunque no lo vea. Lo verán las próximas generaciones, lo verán mis nietos, pero sabrán que fui yo quien se lo dejé para una vida mejor. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es sembrar, aunque no veamos el resultado final, comprometernos con la siembra del cambio y la siembra de una mejor sociedad. Muy lindo, Débora. Crise. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que también ese cable a tierra que tú nos invitas a visualizar, Vivi, tiene que ver, por supuesto, con quién es uno, con los valores que tenemos, con las familias y con lo que hacemos cotidianamente. O sea, yo creo que también hay que decir, y ese es un mensaje importante para las mujeres y para los jóvenes y para las personas que decidan incursionar en la política. La política también está muy cercana al poder y el poder puede envilecer, el poder puede corromper. Entonces, tener ese cable a tierra como clarísimo es importante. Tener gente cercana, amiga, que te pueda decir, que te pueda hacer esos llamados de alerta temprana, yo creo que también es importantísimo. O sea, tener la capacidad de incluso de separarte de gente que ya no está en la misma línea y no por eso significa que vas a odiarlas o ya no son, nunca más vas a hablarlas, sino entender que a veces hay gente que necesita caminar esas rutas distintas y pues darse sus cabezazos. Y yo creo que eso es parte también de lo que tenemos que entender, también saber rectificar y asumir cuando uno no tiene siempre la razón. Esas son como pequeñas cosas que la vida nos da y bueno, mantenernos cercanos con lo humano, con lo cotidiano, porque la verdad es que eso es lo que es más cercano a nosotros. El poder va o viene. Nosotros somos una pequeña partícula que está junto con otras y allí lo importante de la construcción colectiva, tratando de promover un cambio para que todos vivamos mejor, pero somos una pequeña partícula. Entonces, entender lo minúsculo de la acción que representamos en lo individual, yo creo que eso también nos da un sentido de ser y de razón y de estar y existir.
Bueno, me quedo con ese consejo para los liderazgos transformadores, que es esa conexión, ese abrazar tu propósito, ese propósito que las ha hecho ustedes, bueno, nos ha hecho a nosotras conectarnos con esas ideas poderosas, audaces por la democracia y que no le tienen miedo al poder, pero que con ese cable a tierra trabajamos ese poder con cuidado para que no nos envilezca, sino para que ese poder nos ayude a transformar y como decías tú, Grise, desde lo individual, desde lo poquito, desde lo cotidiano, transformar nuestras realidades en un contexto y una vida mucho mejor para todos y todas. Así que con esta reflexión les agradezco que nos acompañen. Invito a toda nuestra audiencia a conectarse con la página de Ideas por la Democracia, con sus redes sociales que van a estar en la cajita. También le dejamos los enlaces de las dos editoriales que hablamos sobre la paz autoritaria y la paz del coraje democrático. Y también las invitamos a seguir a Débora y a Griselda en sus redes personales para que también puedan saber lo que ellas crean, lo que ellas idean por y para la democracia y por la dignidad y por su propósito. Así que muchas gracias a todas, a todos y nos vemos nuevamente en una nueva emisión de Mujeres Liderazgos Transformadores, voces que transforman estas realidades como las de Griselda y Débora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.